Gepiano Studios y el TEP unen fuerzas para llevar a ustedes un curso de cómo hacer podcasting con la experiencia de nosotros, la mía y la de Iván, con más de 20 producciones trabajadas, tantas corporativas como producciones como Gepiano F1 y Vanidades, Gepiano Podcast, que ha funcionado para nosotros y que ha salido mal en otras producciones como Vanidades, que han fracasado. Iván. Bueno, Vanidades fracasó, pero vienen cosas. Gracias, Iván. Vivir con Fe es un caso de éxito. Señores, vamos a estar ahí sábado consecutivo hablando de toda nuestra experiencia, lo que sí funcionó, lo que no funcionó, pero sobre todo qué pasa detrás de cámara, cómo usted se puede preparar para desarrollar un podcast exitoso y ojo, usted pueda conocer la parte técnica y la parte teórica y que realmente pueda poner en práctica eso que usted tiene en la cabeza y no sabe cómo empezar. Así que toda la información en Tepucamaima y escríbanos a nosotros cualquier información adicional por DM. Les esperamos. O a nuestro WhatsApp 849-889-9890. Pregunta ahí cualquier cosa si quieres más información y ahí te vamos a dar los precios, los temas que se hablarán, día, fecha y por qué no, si hay una parte 2. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Señores, bienvenidos al episodio de Gepiano Podcast. Ya como que me siento siempre en forma cada vez que grabo aquí, debido a que grabamos 2 horas, Fran, en la X102, que por cierto, para los que no han nacido todavía, al parecer, tenemos un matutino todos los días en la X102, lo pueden seguir por YouTube, como dice Foque, YouTube. Y suscríbete, dale like. Suscríbete, sí, suscríbanse y denle like, que necesitamos su apoyo y tenemos ahí el servicio de live streaming. Antes de iniciar con nuestro contenido, que tenemos ya 3 semanas consecutivas hablando de Senasa, y hoy tenemos a Chanel, que nos honra con su presencia. Chanel, gracias por estar aquí, hermano. A ustedes. Yo creo que una de las figuras con menos rechazo en la historia política moderna. Hemos estado hablando hoy de figuras con poco rechazo. Bulín 47. Mencionábamos esta mañana a Babeto, pero para Babeto no es político. Babeto y Chanel está en ese grupo de baja tasa de rechazo. 100%. Sí. 100%. Excepto los Vox. Sí, aunque quisieron ponerte como una figura de alta rechazo a aquel amigo que contrata tuiteros. Exacto, pero nada. No, pero nada. Es contratado por figuras políticas porque alguien lo alimenta. Sí, hay unas denuncias sí, es un tema que vamos a hablar ahorita. Vamos a tratarlo. Sin embargo, me cuesta creer sobre todo de una de ellas, pero no creo. Quiero a título personal, no como plataforma, a título personal, siempre es bueno decir eso porque cada quien piensa diferente. El ministro Rafael Félix, vi por ahí, ministrico, que ya no es ministro, bueno, el ministro, director, es rector del ITLA. El rector del ITLA. Ha estado bajo ataques en una plataforma y también una muchacha que siempre anda como voceando, no sé, diciendo que el ITLA está desbaratado, que no hay internet, y hay un video circulando con unas denuncias. Él me contactó ayer, hablamos, me contactó porque yo le había preguntado, le dije, dime qué tan cierto es esto, y él me explicó muy bien todo, me enseñó que esa denuncia habían sido hace más de un año, y él ni siquiera estaba ahí, y me mostró que todo está en funcionamiento, lo desmintió totalmente, hasta me echó un boche, porque dije, ustedes me dejaron plantado. Tiene toda la razón. Eso es cierto. Yo le dije a ustedes, a su grupo de Patreon, me quedé esperando los 2 días aquí para que vieran las instalaciones, las modernizaciones que hemos hecho. El punto es, para no darle cabida a la mentira, es que todo lo que se ha dicho es mentira. Entonces,
La única forma que nosotros tenemos de comprobarlo es que yo le aseguré a él que la semana que viene un grupo de 40 patreones íbamos a ir no solamente a conocer las instalaciones, sino también a inspeccionar para que nosotros mismos podamos... Unos veedores. Válido. Exactamente. Válido, como lo hicimos con el 911, que fue sumamente exitoso y todo el mundo salió de ahí con... El 911 quedó loco, todo el mundo. Todo el mundo salió loco de ahí. Mierda, o sea que vamos a hacerlo con el ITLA y anunciar que para el mes de octubre nuestro... Piano Talk va a ser con el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. Muy bien, muy bien. Vamos a anunciarla. O sea, pero eso es para Patreon, evidentemente. Y esas son de las instituciones que son inspeccionables en este gobierno. No, y que está ahora mismo en el tapete por unas acciones que han sido muy controversiales. No, y uno sabe que se puede ir porque hay muchas que no. Sí. Otra cosa antes de iniciar, Chanel, discúlpame, todo esto anuncio que estamos haciendo. No te preocupes. Recuerden que la semana que viene, el sábado que viene, ¿sábado qué, Iván? El 20. el sábado 20, perdón, sábado 27 y sábado 4 de octubre. Sábado 27 y sábado 4 de octubre tendremos el workshop episodio 0, en el cual vamos a estar hablando de técnicas y toda nuestra experiencia como productores acá de Piano Studios y bueno, desde cómo hacer un guión hasta cómo hacer una grabación con los equipos que usted necesita y todo lo que pasa detrás de cámara que usted no ve, vamos a estar tratándolo ahí. Sí, va a ser dividido en 2 módulos, o sea, van a ser 2 sábados de 9 de la mañana a 1 p.m. Le vamos a asesorar en cómo usted puede iniciar su podcast, qué equipo utilizar. Con sus propios medios, porque ahorita la gente piensa de que, eso es para traer gente para acá, para grabar aquí. No, le vamos a enseñar a hacerlo a través de sus propios medios. Y cómo crear una comunidad alrededor de ellos. Si usted está interesado en este curso, usted nos puede escribir por DM o en el post que está en Gepiano Podcast, ahí están los correos y la dirección del TEP Pucamaima, donde usted puede inscribirse. Pero para hacérselo más sencillo, usted simplemente nos manda un mensaje al DM en Gepiano Podcast o puede contactar en el WhatsApp al 849-889-9890. Va a estar bien interesante. No estamos haciendo mucha bulla ni que estamos soldados ni nada de esa vaina. Si usted quiere aprender y quiere monetizar eso, vaya para allá. Chanel se va a inscribir. Sí, porque si alguien necesita hacer un podcast de Chanel. Chanel es el podcast. ¿Qué va? Chanel, bienvenido formalmente a ya. Ustedes, muchas gracias. Tú sabes que, bueno, cada día como que sale una información nueva y tú vendrías siendo el oráculo, porque tú en el 2021 emitiste un tuit donde tú básicamente veías venir todo lo que ha pasado. Tú mismo te has quitado crédito y dijiste en entrevista, bueno, pero yo no veía esto realmente. Yo veía algunos conductas, algunos comportamientos, pero no necesariamente que era esta magnitud. ¿Era así? ¿Tú no lo veías venir así o este desastre ha superado lo que tú pensabas que... Mira, bueno, formalmente, saludos. Vamos un poco a contextualizar este tema de SENASA. El tema de SENASA, lógicamente, se está discutiendo en un momento donde pareciera un diálogo de sordos. Un ambiente crispado, que la gente no escucha los argumentos de los demás. Aquí tenemos un problema y es que quienes fueron oposición en un momento entienden que cuando tú haces una crítica, la haces con un carácter destructivo. Y no necesariamente es eso. Yo me he pasado todos estos años apoyando muchísimas cosas del gobierno, porque yo estoy de acuerdo, he estado de acuerdo. Y siempre que SENASA, por ejemplo, sacaba un anuncio en las redes, yo lo retuiteaba, invitaba a la gente que le dieran retweet, etcétera. O sea, porque yo me pasé 16 años en esa institución. Mi vida laboral está muy marcada por SENASA, pero además es una institución que yo entiendo su rol como el principal instrumento de protección social en el país. Entonces, quería aclarar eso, porque cuando surgió todo este tema, la primera reacción fue, ¿quieres destruir a SENASA? O sea, pensando que tú quieres destruirlo. Exacto. Con tu comentario. Y yo me sentí aludido, lógicamente, e incluso de gente muy querida. Y yo dije en ese momento, SENASA no es indestructible. Solamente lo puede destruir quienes la dirigen. O sea, quien la dirigen en ese momento, la dirigen ahora o la dirigen después. O la dirigirían después, eventualmente. Después nadie puede destruir SENASA. Decían que eran voces que respondían a las ARS privadas. Eso a la ARS privada ya no le interesa, SENASA. Eso era al principio, ya no le interesa. Por muchísimas razones que podríamos hablar más adelante. ¿Competitiva puede ser? Es que SENASA, en administración de riesgo, hay un término que se llama desglose del mercado. O sea,
Cuando tú desglosas el mercado, cuando tú lo segmentas, SENASA hace eso. SENASA limpia el mercado y saca, la persona más enferma van a SENASA, y eso hace que las áreas privadas tengan una cartera, porque eso no se trata ya ni siquiera de tener más afiliados, sino tener afiliados sanos, tú ves. Claro. Entonces O sea, lo que tú estás diciendo ahí es que SENASA coge todo lo malo y le permite a las otras... No que le permite, sino que no... Bueno, lo que pasa las es que otras cogen el filete. Exacto. Lo que pasa es que cuando tú tienes... o tú dices que tú ofreces más que las demás, ¿quiénes se van a tu ARS? La gente que está enferma. Un muchacho de 25 años sano y eso no le interesa estar en una ARS que cubra más o menos, porque la posibilidad de que tenga un cáncer, eso es imposible. Entonces, otro elemento. Esta discusión se ha hecho, y quiero contextualizar ese tema, se ha hecho bajo un criterio de desconocimiento total de lo que significa seguridad social y administración de riesgos. Aquí todo el mundo ha opinado como si tuviese una expertise y una experiencia, y eso lo da la pasión política, eso lo da defender cuando tú cobras en una institución y tú tienes que defender lo que pase aunque tú no estés de acuerdo. ¿Te refieres a miembros de los medios de comunicación, a funcionarios No, a del funcionarios y de todo. Okay. Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que ha habido en las redes, yo a veces escuchaba personas hablando y yo digo, bueno, yo tendría que volver a estudiar economía de la salud, porque eso no fue lo que a mí me enseñaron. Ese es por otro lado. Entonces eso ha hecho que se contamine la discusión. Primero, y quiero comenzar por ahí, se dijo... bueno, yo he dicho también que este caso de SENASA da para un estudio de caso para presentarlo en Harvard. No por el propio SENASA, sino... Ustedes ven esos casos que se presentan donde vemos de economía política, donde vemos las actuaciones de los actores, los intereses, cómo se expresan los intereses. Esto da un caso magnífico para presentarlo en cualquier universidad. Atención, Barna. Lo primero, este caso tumba un mito. Aquí hay un mito histórico que dice que el presidente es la persona mejor informada del país. SENASA desmontó ese mito. Totalmente. ¿Por qué? Porque como se dijo lo que se dijo, el presidente dijo que no era así. Ya. Y varios meses después, el presidente admite, aunque no lo admite, pero con sus acciones, está admitiendo que realmente era así. Bueno, perdón, discúlpame que te interrumpa porque lo estás ayudando. Hace 2 meses, él dijo que no fue así, que fue una acusación. Exacto. Y yo entiendo yo creo que lo está diciendo con cierta ironía. Eso es lo que porque no, pero vamos a refrescar la memoria del oyente. Exacto. Cuando el presidente dice que eso era la oposición, porque la oposición quería destruir SENASA, que no estaba asegurada. Luego, 2 meses después de esa acusación que vino principalmente de la Fuerza del Pueblo, pero que tú abarcaste como técnico de la salud, que ahí fue que yo creo que cogió peso, porque una persona como tú habla de eso. Luego, hace ya 2 semanas, 2 meses después que él dijo que la oposición quería destruir la salud, el presidente dice que él mismo fue que sometió a la investigación en el noviembre de 2024. Entonces, mira, y que él no tiene amigos que lo compren. Mira así no. El otro elemento, el día que en la semanal el presidente dijo eso, hizo la siguiente afirmación. Antes de 2020, SENASA no lo usaba nadie en este país. Yo dije, se van a parar los funcionarios que están ahí y que muchas veces fueron a SENASA a resolver problemas de ellos o de miembros de su partido. Y le van a decir, no, señor presidente, eso no es así. SENASA resolvió muchos problemas, mucha gente en este país. No pasó. Pero yo esperaba que pasara. Esperaba ese gesto de... Entonces ahí hay 2 elementos. SENASA existía antes de 2020. Es una de las instituciones mejor posicionadas en la administración pública y la administración privada. Segundo, la denuncia que se hacían no tenía nada que ver. A nadie le interesa que SENASA desaparezca, como dije anteriormente. Luego, el señor presidente dice ya formalmente, dijo después, siguiendo con el relato, que él había mandado en el 2024 un expediente denunciando la situación de SENASA. Yo conocí ese expediente a principios de año porque yo fui a un programa de investigación a hablar de ese tema y me mostraron el expediente para yo tener base para hablar.
Ese expediente no tiene nada que ver con la situación actual. Ese expediente era una denuncia de SENASA donde decía que prestadores privados habían hecho fraude contra SENASA por un monto de 41 millones de pesos. Eso no tiene que ver nada con... En absoluto, ese es otro tema. Que ahí yo quisiera que tú nos ayudes a desmenuzar ese es otro tema, señores. Ese es otro tema. Son los 41 millones. Primero, los fraudes a las ARS es una cuestión prácticamente aquí en toda parte del mundo. En Estados Unidos, en toda parte del mundo. El Medicaid. Claro, el Medicaid. Tú tienes que estar alerta porque hay prestadores, hay estructuras mafiosas. Ciudadanos que se prestan el carnet y o sea, de todo eso pasa. Tú lo que haces es que tú perfeccionas la tecnología, la administración, la auditoría médica para evitar, para disminuir, no para evitar esos riesgos. Ese es un tema que yo creo que ahí el señor presidente también se confundió. Ahora viene el otro tema, que es el tema que de verdad que ha sido el déficit de SENASA. En el último estado financiero que SENASA publicó en diciembre de 2024, llamó la atención un déficit de 5,000 millones de pesos, de los cuales el gobierno había transferido 3,000 millones y SENASA cerró con un déficit operativo de 2,000 y tantos millones de pesos. Esa fue como la primera señal que tuvimos de que, bueno, la primera señal oficial, porque allá habían otras señales y eran la denuncia de los prestadores de que no se estaban pagando a tiempo la factura. Y bueno recalcar ahí, Chanel, disculpe que me interrumpa, pero para darle contexto a la gente. Tú dices, porque como tú estás hablando de lo primero que ha pasado. Sí, exacto. Eso no tiene nada que ver con que SENASA había aumentado el tema de la seguridad. Bueno, si tú vas ahí, está bien, perfecto. Ahí voy. Entonces, cuando pasó eso, se ofrecieron dos argumentos. Los dos argumentos falsos. Uno, que la situación de SENASA obedecía al hecho de que SENASA había inscrito, cuando comenzó en la pandemia, ustedes recuerdan, 2 millones de personas al régimen subsidiado. Y efectivamente SENASA lo hizo. Yo dije en ese momento y sostengo, y eso no tiene ningún mérito, porque técnicamente el que sabe ABC de administración de riesgo sabe que si a una ARS llegan 2 millones de personas, eso es beneficioso, excepto que no sean 2 millones de personas enfermas. Pero incluso dentro del régimen contributivo. De subsidiado. Subsidiado, me refiero. Mejor todavía. Mejor. ¿Contributivo paga más? Mejor todavía. Y el subsidiado mejor. ¿Por qué? Primero, la mayoría de la gente no sabía que estaba afiliado al régimen subsidiado. Segundo, para SENASA hacer eso, SENASA eliminó una disposición que lo eliminó el Consejo de la Seguridad Social, que antes, para afiliarte al régimen subsidiado, tú tenías que estar validado por el SUBEN. Sistema Único de Beneficiarios. Claro. El SUBEN, el Consejo de la Seguridad Social eliminó esa restricción y se pudo afiliar a esos 2 millones de personas. Que se afiliaron, ¿sabe cómo? Se tomó el padrón de la Junta Central Electoral, eso se validó contra la nómina de la Seguridad Social y todo el que no estaba en la nómina de la Seguridad Social se afilió a SENASA. Sí, perdón, y se afilió a SENASA con el Estado pagando por ellos. Ahí voy al segundo tema. Bueno, ahí se afiliaron gente que nunca iban a usar régimen subsidiado. Señores, ahí estaban los ministros del PLD que habían salido en ese momento y que no tenían empleo, o los directores generales. Muchísima gente quedó afiliada, gente que ni siquiera se enteró que estaba afiliada al régimen subsidiado. Y por eso yo digo que fue beneficioso para SENASA, porque SENASA recibió gente, afiliados, que no usaron el servicio. Segundo argumento entre comillas. Lo que pasa fue, dicen, que SENASA, el gobierno obligó a SENASA a afiliar 2 millones y no dio los recursos. No le dio los recursos, no dio el presupuesto. Eso es imposible. Vamos a compararlo con una empresa. Yo tengo una empresa y llega un empleado nuevo y yo lo afilio a la Seguridad Social. La tesorería no lo afilia hasta que yo no haga el pago. Eso pasa con el gobierno, el régimen subsidiado. O sea, yo le mando una lista de 1 millón de personas a la tesorería. La tesorería dice, yo lo tengo aquí en la base de datos. Yo le doy, que así se llama técnicamente, el ok cuando el gobierno me entregue el dinero. Si no, no lo afilio. Entonces, segundo elemento que hay que descartar, que se dicen que esos 2 millones de personas llegaron sin presupuesto. Llegaron con presupuesto porque si no, tú no lo afilias. Eso es imposible. Y el presupuesto que es la cápita que se le entregaba a la institución. Entonces, por eso yo digo, ese elemento contribuyó a mejorar la posición financiera de SENASA. Ahora, ¿cómo se explica el deterioro
financiero de Senasa, que hay deterioro en otros aspectos también. Senasa, primero, y es lo que se ha observado en estos días, contrató servicios que no estaban en el plan de servicio de salud. Una ARS, la CISARRIL le dice, mire, usted está obligado a dar estos servicios, que se llama plan de servicio de salud. Ese es el catálogo de prestaciones. Ahí están los medicamentos que usted tiene potestad, está obligada a garantizarle a sus afiliados. Ahí están las cirugías, ahí están los procedimientos. Pero Chanel, espérate, para que la gente entienda mejor eso, porque lo del cápita no es tan fácil de entender. Porque para que la gente entienda la administración de riesgo, o sea, yo estoy recibiendo 1 millón de beneficiarios. Vámonos con el régimen subsidiado nada más. Ok. El gobierno paga por cada persona de esas 168 pesos. No, paga creo que 300 y pico ahora. 300 pero ha variado. Sí, eso varía. Vamos a poner que claro, en un momento eran 250, ahora son 300 y pico, no importa. Mensual, claro. Mensual. Claro. La gente dice, ve acá, pero si yo voy a una farmacia y compro un medicamento, que el medicamento gasta 1,000 pesos, ya se fueron los 300 y pico. ¿Qué ganó la ARS? No, porque no, entonces, no funciona ahí, así. Claro, no funciona ahí lo que así. quisiera que la gente entendiera. No funciona así. ¿Cómo es que funciona esa parte en términos de administración de riesgo? O sea, Senasa, cualquier administrador de riesgo recibe una cápita por la cantidad de afiliados que tenga. Ahora, no todos los afiliados van a demandar servicios de salud. Ni todos van al mismo tiempo. Se estima en administración de riesgo que alrededor de un 30 o 35 personas de los que están afiliados son los que demandan servicios de salud. 30 o 35 personas. Así, no más. Excepto que haya una catástrofe, que haya una epidemia, etcétera. Por eso, eso hace posible que las administradoras de riesgo no quiebren. Porque si todo el mundo demandamos simultáneamente, obvio que eso no lo soporta nadie. O tenemos que subir la cápita lo suficiente para que cubra. Para que cubra. Y sería insostenible. Eso es mismo la teoría de la probabilidad. O sea, si todo el mundo se cae al mismo tiempo, claro, se cae el sistema. Claro, se cae el sistema. Entonces, de ahí se desprende que el Consejo Nacional de la Seguridad Social construye ese catálogo del que tú hablabas. Exacto, claro. En base a un costo que le dice, ese catálogo, de acuerdo a estos costos, se cubre con tanto de cápita. Ok. Ya. Así es que la cápita se calcula en base al catálogo. Así mismo es. Okay. Y el catálogo obviamente ha tenido una evolución por inflación, por nuevos servicios. Porque el Senasa dijo, no, lo que pasa es que nosotros hemos dado muchos nuevos servicios. Pero eso es un error. Porque tú no puedes dar nuevos servicios si tú no tienes la cápita que lo respalda. Porque mira lo que dice. Una de las cosas que se dijo es, Senasa no es un banco. Senasa no está sujeto a normas financieras. Senasa está para dar salud. Ok, perfecto. Ese argumento es bellísimo. Ahora, no funciona así. Atención, Modesto. No funciona así. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Senasa, miren cómo funciona la administración de riesgo, sea público o privada. Yo soy afiliado a una ARS. Voy al médico y el médico dice, hay que hacer un procedimiento. Llamo a la ARS y le digo, mire, yo tengo aquí el afiliado fulano de tal, yo tengo que hacer un procedimiento que cuesta 20,000 pesos. Iván Alcántara. Iván, por ejemplo. No, Iván Tazán. Dios lo libre. No va a ser tu amiga. Otra. La gente, el médico llama, pide autorización, Senasa dice así, déjeme ver, esa persona está ok, quiere decir que el gobierno pagó o la empresa pagó por esa persona, su cápita, autorizado ese procedimiento. Cuando la ARS autoriza ese procedimiento, se crea que una deuda, porque yo autoricé al médico. Entonces yo tengo que tener esos 20,000 pesos en reserva técnica en el banco, claro, para cuando el prestador venga a reclamarme y decirle, mire su dinero. Claro. Eso es lo que llama 1 a 1. O sea, por cada peso que yo autorizo, tengo que tener en banco, en reserva, 1 peso. Okay. Para que me respalde esa deuda. Porque si no, quien da el servicio no es la ARS, es el prestador. Dinero que está a la vista.
Que tiene, o sea no es el patrimonio de la institución. No, es dinero. Porque yo no puedo salir a vender un edificio. No, es dinero que tú tienes que tener líquido ahí mismo y eso la CISARRIL lo va monitoreando. Autorizaciones versus mi reserva técnica. Llegó un momento que SENASA tenía en autorizaciones o en deudas 3 o 4 veces más que lo que tenía como patrimonio como reserva técnica. Y eso técnicamente es una quiebra. ¿Está quebrada SENASA? No. ¿Por qué? Porque SENASA ha tenido el respaldo del Estado Dominicano. Claro. Si es una ARS privada, quiebra. El cuento es otro. Quiebra, o los accionistas tienen que responder con su patrimonio para salvar esa ARS. Como hemos visto en bancos. Por ejemplo, en bancos. Es lo mismo. Es el mismo principio. Entonces, eso ha pasado en SENASA. Los contratos han desvelado que SENASA autorizó muchos procedimientos, muchos medicamentos, sobre todo, que no tenían la obligación de hacerlo. Espérate. Porque ahí estamos entrando en un terreno que justamente nosotros comenzando a grabar, la Unión de Farmacias emite un comunicado diciendo nosotros no tenemos que ver con los esquemas que se han hecho ahí, ni lo apoyamos, ni vamos tampoco a taparlos, ¿verdad? Ahí están todas las farmacias. No están todas las farmacias. GBC está ahí. Entiendo que no. Ok. Seguimos. ¿Y por qué GBC? ¿Y qué pasó? Porque he estado escuchando cosas. No, pero eso fue Aquiles Jiménez que se puso así disparate. No metas GBC en eso. No metas GBC en eso. Bueno, miren. Pero podemos. No me vincule a ese nombre porque yo no consumo. No abuso de tu parte, Iván. Pero la única información que tenemos que ha salido al respecto fue la de Aquiles. No me vincule con. O ha salido en otro lugar. Porque tú lo sigues. Yo no sigo a ese señor. Ahora. Yo tampoco lo sigo. Yo he escuchado de otras voces ese nombre. Sin embargo, no lo veo en los reportajes. Por eso me hace ruido. No, pero no vamos a propagar esos chismes, esos rumores. No me censure, que yo no me Pero vamos a aprovechar a Chanel para que nos explique. Ya sabemos que hay un déficit. O sea, el gobierno llegó a diciembre del 2024, SENASA, con 5,000 millones de pesos que no tenía. Aparentemente. Bueno, pues esa es la primera pregunta que te tengo. Aparentemente. Aclarando que GBC no está en la Unión. CISARRIL entiende que no son 5,000, que son más, porque tú resaltas mucho que en los estados financieros, cuando se publican, CISARRIL le pone un asterisco y dice, hay informaciones como que no están claras. SENASA no publica estados financieros desde diciembre del 2024. Lo cual es una irregularidad. CISARRIL publicó una nota cuando publicó los estados financieros de todas las ARS diciendo no se publiquen los estados financieros de SENASA debido a que están sujetos a una auditoría y además de que presentan retrasos importantes en el suministro de dichas informaciones. Ok, o sea que tenemos una sospecha fundada de que el déficit no es de 5,000 millones de pesos. Así es. ¿Cuánto tú estimas? De hecho, el gobierno ha seguido dando este año. Bueno, acaba de pasar de April. Sin eso no ha llegado todavía. Ok. Sin eso ha seguido dando aporte a SENASA. Lo que se ha hablado es, y parece razonable, que el déficit es superior a los 20,000 millones. 20,000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo tú llegas a ese déficit? Tú decías, número 1, farmacia. Eso es lo que queremos saber. No, ¿cómo tú llegas? Mire, ese déficit no se explica por demanda de servicios de salud de los afiliados. Tendríamos que habernos enfermado todos los afiliados de SENASA. El 100%. Para tú tener un déficit de esa magnitud. O sea, eso no se explica, reitero, por administración de riesgo. Yo lo que quisiera es que las autoridades reguladoras, sobre todo CISARRIL, explicara a qué se debe el déficit. ¿Qué fue lo que provocó el déficit? Por lo que ha publicado en los programas de investigación, el déficit se ha debido a que SENASA dispensó servicios que no estaba en la obligación de dispensarlo. ¿Por qué lo hizo? Eso habrá que averiguar. Llama la atención el contrato que se hizo con una empresa para dar servicios a afiliados en el primer nivel de atención. Estamos hablando ahí de Grupo RIT. Sí. Primer nivel de atención, para que se entienda, son aquellas unidades de atención primaria que tiene el Estado para cubrir la salud básica, fundamental. Se capitó. Una cápita significa que yo le voy a pagar a un prestador
por cantidad de afiliados que yo le asigno. Ese sí era 168 pesos por... No, 130 pesos. 130 pesos. O sea, 120. de mis 300 y pico pesos que me da el gobierno por una persona subsidiada, yo le estoy pagando a esa empresa 130 sí, para que atienda X cantidad. ¿Era 130 o 127? No, 130 por medio millón de personas. Esa empresa, perdóname, Chanel, ¿hacía eso antes del 2020 con Senasa? Ahí voy. Senasa hacía eso mismo, pero con la red pública de servicios de salud. Senasa capitaba con el Servicio Nacional de Salud 103, no recuerdo si era 130, pero lo hacía con el servicio público. Con los hospitales y las UNAPS. No, con los hospitales no. Con los hospitales Senasa le paga por servicio prestado. Okay, servicio prestado quiere decir que si tú me haces una cirugía, yo te pago por esa cirugía. Si tú me das una consulta, yo te pago por esa consulta. La otra modalidad de pago prospectivo, como se le llama, es que yo le transfiero el riesgo a un prestador y le dice, mira, yo te voy a pagar por cantidad de personas afiliadas una X cantidad de recursos. Ahora, cuando yo hago eso, ¿qué tiene que pasar? Yo digo, mira, yo te voy a pagar 130 o 200, lo que sea, por personas afiliadas. Ahora bien, tú tienes que comprometerte a que el 85% de esa población, de los niños de esa población, estén vacunados. Tú tienes que comprometerte a que el 50% de las mujeres de esa población tengan un papá Nicolau. Tú tienes que comprometerte a que las mujeres embarazadas tengan por lo menos un chequeo mensual. Tú tienes que comprometerte a que las personas con diabetes o hipertensión estén controladas. Es decir, que tenga unos indicadores. Tú tienes que tener indicadores para medir el impacto de eso. Y eso no existía. De eso, no sé, la verdad que no. Porque yo he sido de lo que he dicho responsablemente, lo he dicho responsablemente, que en el caso particular del grupo RIT, entiendo que una empresa, yo mismo lo dicen, 90 años, el servicio al país, claro, tienen toda una plataforma y demás. Pero si tú tienes tu plataforma, publica los informes de los servicios que tú prestaste. Ahí hay otro tema. Y es que no es el grupo RIC que tiene es que Senasa tenía que auditar eso. Y no lo auditó. Y decir, no, si lo ha auditado, no lo ha publicado. Y decir, miren señores, se contrató, pero miren los servicios, miren la persona, miren la que se visita. Sí, Senasa debe hacerlo también, pero o sea, la empresa también, porque la que te mencioné la empresa. Sí, pero Senasa tú tienes que auditar. Mi pregunta es, ¿ha sido de manera injusta mencionar a esas empresas privadas por quizás cosas que debió hacer Senasa, que no la hizo, y ahora ellos se han envuelto en medio de quizás una difamación injusta, independientemente de que hay que investigar o no? O sea... Lo que pasa, Julio, que esa ha sido la modalidad en estos últimos años. O sea, se menciona las empresas y la institución. Ahora, ¿qué va a arrojar la investigación? Pero yo no estoy hablando de modalidad, yo estoy hablando de lo que es legal y justo. O sea, ¿qué va a arrojar la investigación? Si ahí hubo una combinación, si hubo dolo, por qué se hizo de esa forma. Eso es lo que tiene que arrojar la investigación. Si realmente las instituciones dieron el servicio, todo ese tipo de cosas. Bueno, no solamente eso, o sea, hay otras empresas también que daban servicios. Ahí voy, o sea, pero está claro que hasta que inició la administración del PRM, Grupo RIT no prestaba servicio de atención primaria con Senasa. Eso no existía. Ni ninguna empresa privada. Capitado, ninguna empresa privada, jamás. Porque la segunda línea de ello, entonces, es el caso de Farmacar. Es el mismo grupo empresarial, por eso, para que tenga lógica hablarle el tema. Voy a explicarlo de Farmacar. Ahí. Farmacar sí dice que tenía un contrato del 2012 al 2020. Mire. Y Farmacar sí pertenece a la asociación de a la Unión, claro. Farmacar no es una... No, al contrario. Eso no es una farmacia. Al contrario. Farmacar no es farmacia. No es farmacia. Miren, Farmacar, cuando surge la seguridad social aquí... Coño, porque cambian el nombre. En el país. Dice Farma. Sí, cuando surge la seguridad social aquí, el grupo RIC crea Farmacar, que es una plataforma que servía para la autorización a los servicios de salud de las farmacias. Todas las ARS se contrataron a Farmacar, todas. Era prestador único. Senasa le pagaba a Farmacar, si mal no recuerdo, 25 millones de pesos. Mensual. Anual.
Anual. O sea, cuando tú vas a una farmacia y tú pides un medicamento con tu seguro, te dicen, siéntese un momentito. Y la muchacha que te atiende o el muchacho llama a algún sitio o entra a algún sistema para autorizar. Ahora, ese intermediario era Farmacar. Sí. Ahora, ¿qué cambió de ahí en adelante? En este último contrato. Que Senasa se desliga del tema y le dice a Farmacar, administra todos los beneficios farmacéuticos. Yo no voy a tener contrato con la farmacia. Eres tú que la vas a contratar. Tú eres que va a autorizar los medicamentos, tú eres que va a pagarle a la farmacia y yo te voy a pagar una cápita por esos servicios. Una cápita, usen o no usen los medicamentos. Exacto. Entonces pero eso... así que se estila. Eso, no, pero... Pero él está diciendo que hasta el 2020 claro. Eso no existía. Entonces, ese contrato pasó de 2.5 que se pagaba mensualmente a 65 millones de pesos mensuales. Cuando tú transfieres riesgo, que eso es lo que Senasa ha hecho, tú tienes que tener una auditoría. ¿Por qué? Porque la tentación que tiene a quien tú le transfieres el riesgo es negar servicio para ganar más. Claro. ¿Entiendes? Es el negocio. Exacto. Entonces tú tienes, no, espérate, porque tú vas a tener una inconformidad con la gente. Tú vas a tener tú puedes decir, se me dañó la plataforma para que la gente compre los medicamentos, para poder decirte algo, o sea, y no use el servicio porque eso tú no tienes que pagarlo. No estamos diciendo que ellos lo hicieron, que puede ser... Que esos son los riesgos que se corren. Esa es la tentación. La tentación que Senasa debe regular. Y eso está en el ABC de economía de la salud y de la economía, o sea, eso es así. Chanel, la CISARRIL no entra ahí. Sí, claro. Regula y supervisa. CISARRIL regula, supervisa las ARS y los contratos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud. Entonces mira, tú tienes tu agua por si acaso ahí. Sí, entonces aquí también se debe, porque en todo este tema, lo que hemos visto es que la CISARRIL ha ido a depositar y que ellos también son parte de responsables de todo esto, ¿no? Mira, yo no sé cuál fue la actitud de CISARRIL ante todo esto. Yo sí recuerdo que cuando yo estuve en Senasa, yo tuve 16 años en Senasa, cuando la CISARRIL mandaba una comunicación, nosotros temblábamos. No importa que fuera el propio gobierno, porque era el órgano regulador. Y peleamos, y después, ¿tú sabes qué? Le agradecíamos a la CISARRIL. Porque gracias a esas advertencias, nosotros nos fuimos perfeccionando. Nos fuimos haciendo mejores administradores de riesgo y pudimos competir con todo el mundo en el país. O sea, nosotros no desechábamos ni éramos capaces de desafiar a la CISARRIL. O sea, eso porque ese es el regulador. Ese es el regulador del mercado. Y si no hay regulación en un mercado imperfecto como el mercado de la salud, pueden pasar muchas cosas, como ya hemos visto. Pero, Chanel, la CISARRIL debió estar involucrada en todo esto, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Y por qué como que lo han afuereado? Porque la CISARRIL es que lleva el caso ante la Procuraduría. Recuérdense que hace 2 meses... Durante el proceso la CISARRIL intervino Senasa hace alrededor de 2 meses. Estando inclusive el doctor Jacín ahí, CISARRIL intervino Senasa. CISARRIL es que lleva, según lo que ha anunciado la prensa, es que lleva al señor presidente el expediente o las informaciones que posteriormente se enviaron al Ministerio Público. Es la CISARRIL que hace eso. Ahora, que pudo haberse previsto antes, que quizás no debió llegar a esa situación, es probable. Yo he dicho en el día de hoy, y lo voy a reiterar aquí, y no sé, y yo estoy sorprendido que la gente se sorprenda. No, son 20 mil millones, Chanel. Hay que sorprenderse. Se sorprende de lo que yo voy a decir. Ok. Senasa creó un doble esquema de registro contable. O sea, una doble contabilidad. Claro. Como hizo Baninter en su momento. Más o menos. Aguanta, deja Ramoncito. Senasa enviaba a CISARRIL una información que distaba mucho de lo que pasaba en la realidad. ¿Qué tomaba como bueno y válido a CISARRIL? Tomaba la información que Senasa le enviaba. Cuando Senasa... ¿Según la CISARRIL o es así? No, según la CISARRIL. Ok. Cuando Senasa... O sea, que la auditoría de la CISARRIL se limita a la documentación que tú me suministres. No hay ningún tipo de mecanismo. Entonces, cuando comienza la situación a empeorar, CISARRIL interviene Senasa.
que yo lo decía anteriormente, señores, se estaría bien intervenir Senasa. Interviene Senasa y ahí entonces que salen todo este tema de déficit ya que conocemos, y me imagino que parte de eso corresponde al expediente que fue sometido al señor presidente. Yo tengo una pregunta ahí. Pero espérate, porque tú tienes que... Yo he hecho mis investigaciones sobre el caso. O sea, yo he podido hablar con personas y a mí me dicen que uno que era financiero allí en Senasa, que renunció hace un año, alegadamente era quien tenía esa doble contabilidad, y según me dicen, el mismo director no estaba al tanto. Puede ser, existe la posibilidad que haya un entramado de funcionarios de Senasa que escondían información al director, ¿sí o no? Y agregar a eso, porque para allá iba, aquí tuvimos el jurídico, ¿no? A Willamo. A Gustavo. A Gustavo Willamo era el jefe de gabinete. El jurídico es Germán Robles. El director de gabinete, que está mencionado en el expediente. Claro. Y bueno, él estuvo aquí, estuvo defendiendo y todo lo que hemos discutido. Lo que dijo fue un paquete de mentiras al final del día, porque él vino aquí a decir que todo estaba bien. Exacto. Bueno, a eso iba. Al final del día... ¿tú vas a decir que él dijo mentira? No. A eso iba, porque aquí cuando él vino, como nos estaba mostrando datos... Se van a olvidar mi pregunta. Como nos estábamos... Espérate, Julio. Como nos estaba mostrando datos, por lo menos yo salí satisfecho. Y de hecho, a ti te acabaron las redes. Y debo decir que hoy en día, injustamente. Sumado a lo que dice Julio, con esas evidencias que trajo el señor Willamo en ese momento, y en apoyo al director Chago, en ese momento, Santiago Así, en ese momento... Realmente existe la posibilidad de que incluso esos documentos que están firmados por el mismo director, que hoy lo vemos, hay posibilidad de que él no haya estado al tanto de lo que estaba firmando, de que eso se haya podido dar sin su consentimiento. Es posible que eso pase, pero tiene que ser una gente muy incapaz. Muy incapaz. Para que eso pase. Ustedes los dos se buscaron su respuesta. ¿Por qué ustedes pensaban que le iba a decir? Tiene que ser una gente muy incapaz, porque tú puedes dejar pasar... Es importante que está la posibilidad. Tú puedes dejar pasar... Ustedes quisieron venir a ayudar a Santiago. Chanel lo ayuda. No, porque es verdad, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Nada en contra de Santiago Jacín. Claro. Yo no sé si él es culpable, si él es responsable. Yo espero que no. Ojalá. Yo espero que no, señores. Pero tú no me vas a decir a mí que el financiero, el jurídico, el gabinete... Yo creo que en este proceso, déjeme decirle algo, se está violando el principio de presunción de inocencia. Yo lo dije. En el caso de Senasa. Estoy totalmente de acuerdo. Muy mal por el presidente de la República haber hecho eso. Porque estamos hablando de irregularidades que no están comprobadas. O sea, yo quiero ser claro en eso. Yo creo que ha sido porque yo me pongo en su lugar. O sea, eso no puede ser posible. Tú mandas un expediente y que determine si hay irregularidad o no, que el Ministerio Público lo determine. Pero no podemos prejuzgar ya, porque tú estabas diciendo al Ministerio Público, te mandé estas irregularidades. Si yo digo que no con el Ministerio Público, la gente va a decir, no, pero fue que aquello... Frank y yo conversamos eso incluso. No vi la semana de ayer. Frank sí fue que me comentó que ayer cuando le preguntaron, él dijo de que no, el Ministerio Público está detrás de eso. Pero antes de eso... Pero socio, manito lindo. No, lo que pasa es que también la pregunta que le hicieron es como que, ¿usted cree que el director que se cuando tú... O sea, él lo va a decir, sí, yo creo que sí. Él tiene que dejar que el curso. Pero él es que lo está sometiendo. Anteriormente. Él está sometiendo la investigación, pero él no ha dicho el nombre. Y lo personalizó. ¿Cuándo él dijo el nombre de Santiago Así? ¿Cuándo dijo el nombre de Santiago Así? Había que mencionarlo. No, pero dímelo tú. Hay que hacer una investigación. ¿Qué dijo? No dijo eso. Cuando él dijo la oposición. Cuando él dijo estoy enviando un expediente con graves irregularidades. Correcto. Para que a la Procuraduría investigue. Cuando él dijo que pero Frank. Pero tú lo estás etiquetando ya. Y lo va a dejar. Pero Iván, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Luis Abinader hace 2 meses dijo que la oposición lo que estaba interesada era que Senasa se quiebre, ¿a quién él le estaba hablando? Era a Omar Fernández. La oposición. Era Chanel. No necesariamente, porque estaba también Camaño, que era el ex superintendente de la Citarril, y también estaba el mismo Leonel Fernández. No, pero además... Es que la oposición a todo el mundo al final del día. Que le voy a decir una cosa. Eso, como le digo, es doloroso que un presidente responda así. Y le voy a decir algo. La mayoría de esa gente que estaban defendiendo a Santiago hace 5 años no sabía dónde quedaba Senasa. Ni le importaba esa vaina. Entonces no me venga a mí a decir uno que echó su diente ahí. A mí, que fui el tercer empleado que tuvo Senasa, el número 3, que llegué ahí en el 2003. Bárbaro.
No me van a decir que fui gerente financiero, gerente de afiliación, coordinador técnico, fui gerente de salud 5 años y fui director ejecutivo, que uno va a tener que destruir SENASA, que soy afiliado además a esa institución. Busquen otro argumento. Busquen otros argumentos más decentes. Más decentes. No busquen ese, porque lo que pasa es, la razón por la cual mucha gente hace eso es porque se juzgan a sí mismos. Juzgando a los demás, creen que los demás respondemos igual que como responderían ustedes en esta situación. Y no. Yo le digo a la gente, confíen en SENASA. SENASA no va a desaparecer. El gobierno no va a dejar que SENASA... no se vayan de SENASA. Yo soy afiliado a SENASA y sigo en SENASA. Pero vamos a apoyar a SENASA, pero no hablando mentiras y acusando falsamente a la gente por 3 cheles. Así no. Así no, porque muchos de esos que defendieron a SENASA fueron beneficiarios también de todo lo que pasó ahí. Muchos de esos que estaban defendiendo a SENASA fueron beneficiarios de lo que pasó ahí. No hablo solamente del tema económico, no, financiero, de la destrucción de esa institución desde el punto de vista organizacional. SENASA era una institución que tenía todo su proceso claramente definido. SENASA era una institución certificada por todas las normas ISO internacionales. ¿Premio a la calidad? Premio Nacional a la Calidad y Premio Iberoamericano a la Calidad. Era esa institución. Una institución referente en América Latina en términos de administración de riesgo. En SENASA afiliamos trabajadoras domésticas, afiliamos los militares, la policía. En SENASA afiliamos los estudiantes de la UAS. En SENASA se hizo todo lo que se tenía que hacerse en términos de protección social. Esa institución creó una cultura de servicio, con un equipo que monitoreaba cómo la gente le respondía, la gente que trabajaba en atención al usuario respondía a los usuarios. SENASA creó los usuarios invisibles, que eran gente que nosotros mandábamos a los puestos de atención de usuario a ver cómo la gente le respondía. Y al segundo fallo del protocolo que se creó, lo cancelaban. Lo cancelábamos. Y eso a mí me ganó mucha antipatía, incluso en el PLD. Y Chanel, a lo que tú no vas a decir. Entonces, a mí me indigna, ¿tú sabes qué? Que este grupo de atrapacheles que está en esa cuestión vive hablando disparate y ahora tiene que hace callado lo más digno o cambiar el discurso, lo que aquellos ni siquiera tienen dignidad. Y algo que tú no vas a decir, Chanel, pero yo sí lo digo porque los conozco. 3 personas intachables que pasaron por esta institución, que de tu caso, Mercedes Rodríguez y la doctora Tati Guzmán, que fue 10 años directora de esa institución. Claro. Y le voy a decir algo, miren, en esa institución habían 11,000 prestadores de salud. Y yo me la juego que de esos 11,000 que vaya uno y diga que se le pidió dinero. Uno solo. Y que no presente pruebas, que vaya y diga, miren, en un momento determinado yo le entregué al director ejecutivo, le entregué dinero. O él me mandó a buscar dinero. Que vaya uno y no presente pruebas, nada más que lo diga. De los 11,000 que hay. Entonces no me ven a hablar disparate. No me ven a hablar disparate. Chanel, una pregunta. ¿Tú crees que parte del déficit viene también por esa de pedirle dinero a las prestadoras de salud? Yo no sé. Tú a veces eres idiota. Podríamos dejarlo ahí ya. Mira, Chanel. Sí. Luego de que tú hiciste meses atrás, cuando el presidente se refirió a eso, vimos que tú desapareciste. De esos prestadores habían PRMistas, gente del PRM que se le prestaba en la época tuya. Sí, y nunca pueden decir que no se obviaron porque eran PRMistas, que no eran PRMistas. Se capacitó al personal, se entrenó. Y hoy día las administradoras de riesgo de salud están llenas de personas que el Estado capacitó, que el Estado entrenó, que se le pagaron cursos en Barna, se le pagaron cursos en todas partes, e incluso algunos en el exterior. Y hoy, por politiquería, cancelaron, metieron 1,000 personas más de lo necesario, crearon oficinas en el exterior innecesarias, pagándole $5,000 a los famosos representantes de SENASA en el exterior, cuando esa vaina lo hacían antes en los consulados, un tipo en una mesita. No había que crear eso, porque la demanda es pequeñísima. Esa gente, ¿qué la gente va a ir a una oficina para pagarle $5,000 a un tipo para que esté haciendo nada? No, así no. Chanel, así no. Hay cosas que no sabemos todavía.
¿Tú entiendes? Que hay empresas quizás o entramados que nosotros no estamos viendo. Puede ser. Que pueden ser más, que pueden ser... Puede ser. No, pero dile a lo mismo que me dijiste a mí. Que sí se está haciendo. Tú también eres un idiota. Mentira. No, yo te lo digo por lo que dije ahorita. Porque hay muchas cosas que son secreto a voces. Sin embargo, no se plasman en los mismos reportajes. ¿Por qué? Porque tú sabes, Chanel, que fuerzas grandes patrocinan, callan y también pueden motivar para acusar a otros, para que al final eso sea para amortiguar cuando salga el expediente. A mí no me consta, pero puede ser posible. Eso no puede excluir nada. O sea... Y yo te digo una cosa, yo reitero la presunción de inocencia de todo el que estuvo en Senasa en ese proceso, porque ni siquiera han sido investigados, ni siquiera han sido llevados ante una que uno sepa, interrogados por un fiscal o lo que fuera. O sea, ¿no le han pedido asesoría a usted para llevar este caso? ¿A mí? ¿A usted? No, ¿qué pasa? Acuérdate que aquí... No, jamás, porque... No, espérate, que iba a decir algo y se retrató, pero vamos a sacarlo de la purga, déjame sacarlo de la purga. Tu gestión fue ejemplar. No, pero no, eso Magín en el ministro de Hacienda. Sí, Magín en el ministro de Hacienda. ¿Tú sabes por qué Magín en el ministro de Hacienda? Porque el gobierno necesita una reforma fiscal y el de anterior que estaba ahí fracasó 3 veces en una reforma fiscal. No, pero es válido. Pero es exacto. Sí, y esa era mi pregunta. Viendo que el gobierno tiene apertura a nombrar personas que tal vez participaron en otros gobiernos. Magín, yo creo que el ejemplo perfecto. Si el presidente le dice, Chanel, yo reconozco que tú eres un técnico, que tú estás del día 1 y que nadie sabe mejor que tú eso, ¿tú aceptarías? Es que ahí está Eduardo Guzmán, que hizo equipo, que perfectamente... Pero no nos va a dar la pregunta. Lo que queremos, sabemos que no lo va a hacer ahora porque está Eduardo. La pregunta es que queremos entender tu intención. Yo, siempre y cuando que a mí no me paguen, yo, o sea... ¿Cómo que no te paguen? No, porque van a decir, mire, te estaba criticando porque lo nombraran. Yo eso me lo sé ya. Pues aquí juzgamos a los demás pensando en cómo actuaríamos nosotros mismos. Señores, yo apoyé este gobierno y me gané mucho boche en redes sociales cuando las vacunas. Lo apoyé en todos los toques de queda que hizo el gobierno. O sea, yo no lo consideré necesario, como lo decía el PRM. Y lo he apoyado en muchísimas cosas. O sea, yo soy mal opositor, porque si un gobierno hace algo que yo pienso que yo en su lugar lo haría, yo lo apoyo. La semana pasada salió una información de una persona que yo no conozco, que fue el director de Pasaporte, que lo criticaron porque compró 250 mil pesos para rifarse a su personal, y yo lo apoyé. De boletas para ir al play. De esa cosa uno ni habla aquí porque es un abuso que estén criticando. Hermano, pero si usted antes tenía que durar... ¿Qué disparate tan grande? Y la bulla que hizo eso, Óyeme, si usted antes tenía que durar 3 días para hacer un pasaporte y ahora usted lo hace en horas. Usted tuvo un personal que se fajó día y noche. ¿Por qué usted no puede comprar 250 mil pesos y rifársela a ese personal que se sacrificó ese salario emocional? Señora, pero son 25 mil pesos para tú estar ahí abonado por todo un año. No solamente eso, que yo fui a Pasaporte. Yo en ningún momento pedí un favor en Pasaporte. Yo fui a Pasaporte sabiendo la problemática que había hace 2 años. Hermano, yo saqué mi pasaporte el mismo día. A mí y yo también. Vine aquí. Yo fui la mañana y me dieron a las 4, vengan a buscarlo. Entonces criticar para apoyar el desempeño de unos pobres empleados que sabemos que Pasaporte no tiene presupuesto para dar buenos sueldos. No paga bien. ¿Sabes también que las instituciones tienen que explicar las cosas? Porque tú sabes que eso te va a generar ruido. Dilo adelante. 250 mil pesos, Fran. No, eso se va en una tarde de té brindando café Iván, y cookies. Pero a mí me ofrecen eso mensual en el Estado y yo no lo trabajo. Ciertamente, pero si no se explica, el ambiente está demasiado caldeado todo el tiempo y eso es algo que lo creó el PRM en la oposición. Pero es que está explicado porque decía para empleados. O sea, al final del día, ¿por qué hacer una bulla tan grande de eso? La moraleja está ahí, lo que dice Fran. Pero lo que quiero, menciono eso para que no se entienda que yo no soy un opositor acérrimo, jamás. Lo que pasa es que cuando tú, y le pasa a Juan Ariel también. Tú no eres como eran los PRMistas contigo. No, jamás en la vida, pero eso fue una irracionalidad. Juan Ariel que escribe un artículo apoyando y validando acciones del gobierno que ellos nunca validarían. Y Juan Ariel, y todo el mundo bien, que sé yo cuándo. Y Juan Ariel hace un artículo criticando algo del gobierno y lo acaban.
Sí. Y lo Chanel, acaban, hermano. me llama la atención que Eduardo Guzmán anunció, bueno, el SENASA anunció hoy, obviamente Eduardo Guzmán, que estaban destinando unos fondos para una auditoría 2018-2024. No por el monto, porque eso, una auditoría cuesta dinero, sobre todo cuando es una firma importante. Pero ¿por qué desde el 2018? No sé, la verdad que no. Sobre todo que ese periodo ya fue auditado por la Cámara de Cuentas, o sea, no sé por qué. Tal vez para identificar algún patrón, si realmente... No, yo creo... para buscar alguna excusa. No, yo creo que tú sabes que hay que meter el PLD ahí. Claro. Sí. No le pongas el 20, pongas el 18 ahí, tú sabes. Pero bien, un abrazo a Edward, que lo conocí, por cierto, en el cumpleaños de Bian Araújo. Cuéntalo. Tremenda persona, no, muy bien todo. Sí, ¿dónde lo conociste? Yo nunca en el cumpleaños de Bian Araújo, que le mando un fuerte abrazo a los dos. Yeah. Se ven como tremenda persona los dos. Eduardo. Nunca fue personal, yo simplemente hablé de la forma. Y mira, muy valiente Edward, hay que decirlo. Porque él se está jugando su futuro profesional, el muchacho de nuestra edad, 30, 35 años. Más joven, 35 años. Jugándose su futuro profesional, porque él no puede fallar en esto. No, pero hablando de eso, yo quiero tu opinión sobre... que para mí fue una falta muy grave. Edward no tiene que ver con esto, porque Edward no es de comunicaciones. Sin embargo, se filtra un documento que dice documento confidencial. Dios mío. Sí. No, señora, los documentos confidenciales no le pongan con documentos confidenciales si se lo van a pasar a la prensa por amor a Jesucristo. Claro. Eso crea más... Es el morbo. Entonces, cuando se filtra el documento, lo que decía era de cómo SENASA tenía que abordar el hecho de que fue a depositar la querella y todo. ¿Qué opinión te merece eso? ¿SENASA realmente debería...? Pero yo no creo que saliera de SENASA ese documento. No. No. ¿Lo decía SENASA? ¿Decía SENASA? Pero no creo, no. Me parece que eso pudo haber salido de la dirección de prensa de Palacio, pienso yo, pero de SENASA no creo. La verdad que no. ¿Y si fue de SENASA? Si fue de la gerencia de comunicaciones de SENASA. Es un error, porque... que está nuestro amigo Jorge Charjú ahí ahora. Exacto. Es un error porque, como tú dices, ya el hecho de tú le pongas confidencial, ya eso mueve a un morbo tremendo. O sea, pero además tú estás develando una estrategia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted entiende que de presidencia va a salir dicho documento que diga confidencial? Sí, claro. No, Chanel. Claro. Para regarlo en la prensa y a los influencers. Claro. Porque estamos hablando de que esos fueron entregados, esos... ¿Por qué no podía salir la presidencia? Porque presidencia es algo experimentado. O sea, hay más filtro. Después de Homero. que es un caso chulo el que viene el Homero. ¿Cuál caso? Homero tiene un caso bonito. Pues no puedo abordar. ¿Otro caso de estudio? No, pues me llegó, tú sabes que nosotros somos informados. Me llegó un caso que yo dije, wow. Miren, hay un tema que ya estamos casi terminando, pienso yo, que yo quiero tocar. Miren, cuando se creó la Ley de Seguridad Social, creó... Dobla tal y quiera y no se podía ahí, ¿oíste? Dobla tal y quiera. Tengo una denuncia al final con ese tema. No, con lo de Homero. No, suelta. Yo me callo. No, mentira, Homero es mío. La última vez que lo vi en Homero fue en SENASA, en el despacho del entonces director ejecutivo, que era yo. Jamás lo volví a ver. Como ha pasado con muchos. Así es. Wow. Para reflexionar eso. Ni siquiera te miran. Para que reflexionen lo que están arriba ahora. Sí. Que sepan lo que le viene. Miren, cuando se creó la Ley de Seguridad Social, se crea el régimen subsidiado. El régimen subsidiado dice, los servicios de los afiliados subsidiados se van a brindar preferiblemente en los hospitales públicos. ¿Por qué se hizo así? Porque era una forma de tú fortalecer la red pública de servicios de salud. Me explico. El gobierno, el Estado Dominicano, tiene dos formas de financiar a los hospitales y a las unidades de primer nivel de atención. Uno, que se llama técnicamente financiamiento de la oferta, que se hace a través del servicio y a través del presupuesto nacional. ¿Qué es financiamiento de la oferta? Yo nombro un médico en un hospital, una enfermera, compro un equipo, construyo. Yo estoy financiando ¿a quién? Al hospital, que es que oferta los servicios. Por eso se llama financiamiento de la oferta. La segunda parte es, yo le digo al sistema, yo Estado, le digo, mira, yo te voy a financiar a través de la oferta, pero te voy a financiar a través de la demanda, vía SENASA. Financiamiento de la demanda es que SENASA le dice al hospital, si tú
por cada cirugía que tú me hagas, yo te voy a pagar tanto. Por cada consulta, yo te voy a pagar tanto. O sea, yo estoy financiando la demanda. Cuando tú juntas esas dos cosas, como tú unes financiamiento a la demanda y financiamiento a la oferta, es como si tú dijeras, esa es la cápita que el Estado está pagando. Por eso la cápita del subsidiado es más bajita que el contributivo. Porque yo lo estoy ofreciendo, ese servicio, fundamentalmente en hospitales públicos. Y no se puede ver solamente los 391 pesos que el Estado da a través de SENASA, sino que a eso tú tienes que sumarle que el Estado paga la energía eléctrica, paga los servicios básicos, la nómina, los medicamentos, los materiales gastables, te hago el hospital, te lo equipo, etcétera. Y entonces eso es lo que explica. Ahora, si tú sacas esos recursos de la red pública, tú estás rompiendo eso que acabo de explicar. Y si tú con eso financias hospitales privados, tú le estás diciendo a la red pública, mira, una parte del financiamiento, que es la demanda, tú no lo vas a recibir. Por lo tanto, tú vas a cargar más pesado. Sobre todo en un país que históricamente, y ahora no ha sido la excepción, como tampoco lo fue en el gobierno pasado, somos uno de los países que menos gasta en salud en América Latina. De los 4 o 5 países que menos gasta en salud en América Latina. Y tú no puedes... Ahora, eso... Como dice la doctora Guzmán tiene una expresión que dice, es una vaina ideológica, dice ella. Es un tema ideológico, porque tú decides o fortalezco lo privado o lo público, con recursos públicos. Hay gente que el privado está buscando un beneficio. Claro. Hay gente que prefiere fortalecer lo público y que lo público crezca y mejore y sea una alternativa. Y hay gente que te dice a ti, ¿qué decían los funcionarios de SENASA? Nosotros estamos haciendo estamos contratando privado porque la red pública no me responde. Primero, tú contradices un discurso oficial. Y segundo, tú estás ayudando a que se recupere más lentamente porque tú le estás sacando recursos que deberían ir a la red pública. Tú le estás sacando recursos para ir al sector privado. Entonces así no va a mejorar nunca. Chanel, ¿sabes? ¿Y en algún momento SENASA tuvo servicio de telemedicina? Porque también hay un contrato de telemedicina que me llama la atención. Yo no estaba en la institución. SENASA tuvo servicio de telemedicina en la pandemia. Ok. En la pandemia. Una vez pasada la pandemia, ya no tiene sentido que tenga servicio de telemedicina. Porque eso era para que la gente llamara y eso, no se trasladara. Pero eso fue, yo no estaba en la institución en ese momento. Y una última pregunta. Sí. ¿Por qué usted entiende que quitan los deliveries en SENASA? ¿Los deliveries en la farmacéutica? Bueno, como se supone que como parte de la identificación de irregularidades, exacto. Y descubrieron que parte era lo delivery, que no, que lo hicieran presencial, que no fuera domiciliario. Pero eso tú estás resolviendo un tema, aparentemente, perjudicando al afiliado. Porque tú también lo que buscas con eso es, aunque tú no lo busques, pero una consecuencia es que tú desestimulas el consumo de medicamentos. Porque que la gente dice, no, pues entonces ya, es más, yo lo vi eso. Que la gente decía, no, yo no voy a pagar con mi dinero, pues yo no voy a esperar una hora aquí, que sé yo cuánto, ese tipo de cosas. Mi abuela está enferma, yo no puedo venir a buscarlo, los medicamentos. Dámelo, que yo me lo llevo. O sea, ¿tú entiendes? Entonces, todo eso es, porque tú finalmente, tú no puedes crear barreras de servicios a los afiliados. Eso es grave. Pero sí tiene que crear sistemas de control. Claro. Porque, por ejemplo, yo llego a una farmacia, yo que estoy en un régimen contributivo, ¿verdad? Se supone que ahí no hay problema. Claro. Y yo dependo de que la muchacha del counter haga su trabajo bien. O sea, claro. A mí no me llega ningún código de validación. Así es. Y de hecho, a veces te preguntan, ¿usted hizo tal consumo de fulano? Y yo, no, porque yo soy yo solo. Claro, entonces, esos sistemas sí deben existir. Tiene que haber control. Ahora, ¿cuál es el límite del control? El derecho de la gente. Que no es una barrera. Claro que tú no puedes, en pos del control, lacerar el derecho que tiene el afiliado, porque ese derecho es sagrado. Tú te buscas 1000 formas de tú validar, pero, por ejemplo, la CISARRIL acaba de prohibir el tema de las fotos. Era que si tú te ibas a hacer una cirugía, tú tenías que mandar una foto. Muy bien. De la parte que tú te sometes a cirugía. Muy bien. O sea, tú estás violando ahí la intimidad de la gente, tú estás violando la privacidad. Es una foto que tú no sabes quién la va a ver, ese tipo de cosas. O sea, y la CISARRIL, afortunadamente, no hace falta, Chanel, también que se fortalezca la CISARRIL. O sea, que yo veo a Chanel ahí.
No, sí, no, a mí me dijo una vez. Te veo ahí, Chanel. No, yo no soy. Es que él es muy bueno para eso. Yo entiendo que eso no sirve para nada, por lo en este gobierno. Bueno, pero mira que lo hemos sentido nosotros con el fortalecimiento de la medida de superintendencia del banco. ¿Por qué Cesaril no puede ser lo mismo? Mi humilde opinión. Yo le voy a decir a ustedes por qué yo no puedo estar ni en la Cesaril ni ninguno de los reguladores. Hace años, la regulación es importantísima, sobre todo en un estado como esto, que ya tenemos regulación en pensiones, en salud, en seguro, mercado de valores, banco, Indotel, etcétera, etcétera. Duro Fernández. Lo voy a vincular a un tema que ustedes van a decir quizás no tiene ninguna vinculación con lo que voy a decir. Yo no puedo ser regulador, no puedo regular, porque quienes sostienen las campañas políticas en el país son grupos que son regulados por el Estado. Y esos grupos muchas veces impiden que la regulación sea efectiva o te nombran una gente que responda a los regulados. Yo voy a contar aquí una experiencia que yo no le he dicho públicamente. Atención, primicias de Piana. Hace 6 o 7 años, el gobierno de Danilo Medina propuso a Pedro Luis Castellanos para superintendente de salud. Hubo una oposición radical a que Pedro fuera superintendente, y para que Pedro quedara como superintendente de salud hubo que hablar hasta con Jesucristo. Bueno, con Juan hubo que hablar para obtener su bendición. Entonces, cuando pasa eso, tú llegas ya como, que no digo del caso, tú llegas ya como resignado, tú sabes. Entonces aquí la regulación, lo discutía mucho este tema con 2 personas siempre, con Carlos Pimentel y con Pavel Lisa. Yo le decía, señores, aquí se está dando una corporativización de los partidos políticos que va a ser grave. O sea, los partidos políticos cada vez más están respondiendo a corporaciones económicas. Totalmente. Y te imponen, con el financiamiento de las campañas políticas, te imponen quienes los regulan. O sea, y eso es gravísimo. Sí. Eso es grave porque la regulación es, tú sabes que velar por los intereses y los derechos de la gente. Eso es lo fundamentalmente. Por aquí hay un amigo que él menciona una frase que yo decía mucho. Yo decía que aquí había una regulación mediatizada, una regulación laxa, una regulación que no respondía estrictamente. Yo le voy a decir a ustedes. Yo le he propuesto a todos los superintendentes de salud, a todos, y no he tenido éxito, que aquí hay que regular los tiempos de respuesta de las ARS cuando tú pides una autorización. No es posible que eso dependa de la ARS. Yo estoy en la ARSA y me voy a hacer una cirugía y me dan 3 días para dar la autorización. Estoy en otra ARS y me da 4 días. Estoy en otra y me da 10. Estoy en la otra y me responde la siguiente. Eso tiene que estar regulado. Claro. Y decir, mire, para una consulta la respuesta inmediata. Para una cirugía así son 2 días. Para esto son 3 días. Tú no puedes dejar eso en mano. Porque, señores, es que usted no sabe lo que significa un día de reserva técnica en una ARS. Los millones que puede significar. Los intereses que genera. Por los intereses que genera. Por eso te hacía la pregunta de si tenemos que fortalecer la CISARRIL, porque cuando tú hablas de los temas, como por ejemplo lo de la foto, lo del delivery, aquello, o sea, la CISARRIL debería estar viendo lo que le funciona a una ARS que protege el derecho del beneficiado, ¿verdad? Que lo puede implementar las otras. Y también los errores que cometen. Tiene un equipo técnico muy bueno. La ARS es con muchísima experiencia. Chanel, o sea, pero no debería la CISARRIL ser investigada también. ¿Por qué sentido? ¿En qué caso? Pero la CISARRIL que ha hecho la denuncia y que ha hecho y ha hecho la intervención en SENASA. Bueno. Es más, yo tengo la información. Suéltala. De que si no es por la CISARRIL, no se da esto. Ahí. Ok. ¿No? ¿De verdad? No, válido. De verdad que si no se empantalonan, dejan eso así. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué departamentos claves, con esto que ha pasado en SENASA, departamentos en SENASA claves, hay que ponerle el ojo para empezar
a investigar este caso? Gerencia de salud, consultoría jurídica, gerencia financiera y el corazón de SENASA es tecnología. Y tecnología. Tecnología, esas son áreas clave. Esas son más o menos las áreas clave. No ha sonado nadie ni de salud ni de tecnología. ¿Ah? De salud y tecnología no ha sonado nadie. O sea, me imagino que fueron sustituidos. Sí, ya prácticamente ahí no queda nadie de gestión pasada. Y gerencia y planificación no tiene nada que ver. Planificación lo que tiene que ver básicamente con el desarrollo organizacional. Me extrañó en el organigrama que vi de SENASA publicado que porque en el listín diario pusieron al gerente de planificación y planificación, a Ugarri. Probablemente porque forme parte del comité de compra, no sé, porque no conozco y no sé. O sea que si está en el comité ya ahí sí. No, porque hay gente que está en el comité de compra que no tiene, no solamente no sé por qué lo publicaron. ¿Y por qué eso no la dirección de gabinete? Porque también sonó. Oye, ¿qué pasó? Que era mi buen amigo el doctor Gustavo Huílamo. Un abrazo a Huílamo, que lo esperamos por aquí nuevamente. Ojalá vuelva, sí. Sí, Sí, pues tú dijiste mentiroso, entonces tiene que... Pero es verdad que dijo mentira, porque él dijo a mí que estaba todo bien. Yo vi el organigrama de SENASA. Señores, que hay que tener cuidado también. Que uno no puede... Hay cosas que son lógicas. Y uno no puede, en pro de, qué sé yo, cambiar eso. Yo fui el segundo jefe de gabinete que hubo en este país. Lo fui con Guarocuya Félix en la DGI en el 2012. Y Guarocuya me dijo, mira, tú vas a ser jefe de gabinete. El jefe de gabinete no tiene a nadie debajo de él. El jefe de gabinete coordina, enlaza el despacho con los demás funcionarios. Tú coordinas el despacho con los demás funcionarios. En SENASA, si tú ves el organigrama, todo el mundo dependía del jefe de gabinete. Entonces eso no, desde el punto de vista organizacional. Y eso cambió en esta administración. Sí, claro. Eso no es correcto. Eso no es correcto desde el punto de vista organizacional. Y estoy hablando de un tema aparentemente insignificante porque es un tema... Ahora, hay otro tema que tampoco se ha hablado. SENASA tiene un consejo. ¿Quiénes forman parte de ese consejo? Lo preside el ministro de Salud, director de presupuesto, el Colegio Médico Dominicano, SENASA sin voz y voto, y no sé, hay un representante del régimen subsidiado, otro régimen contributivo, que no sé cuál es el mecanismo de elección que tienen ahora. Básicamente esos son los... ¿Y ese consejo estaba supuesto a recibir informes? Debería, sí. Y confirmar que... Mira, históricamente el COSENASA, que así se le llama, ha sido un órgano muy... ¿Con SENASA? Sí, con SENASA, Consejo de SENASA. Okay. Ha sido un órgano muy pasible, tú ves. No tiene la beligerancia, tiene otro consejo. Ha sido muy pasible, pero por ejemplo, si yo no le puedo llevar al consejo un cambio organizacional y lógico, y que la gente no digan, caramba, pero esto no debe ser. Quizás no conocen tú ves. Pero también tú tienes que rendirle informes. Yo se les rendí informes periódicos sobre la situación financiera de la institución. El colegio médico estaba ahí y debió alertar que había atrasos en los pagos de sus miembros. No sé qué pasó, la verdad que no. Que continúan los retrasos, según me dicen. Sí, y tienen que continuar porque el SENASA no tiene cómo responder a toda la... porque eso, por ejemplo, esos contratos que se han suspendido, esos contratos, esa suspensión va a tener efecto dentro de 30 días. O sea, no es ahora, esos contratos siguen vigentes. Deberíamos nosotros como ciudadanos estar preparados para sorprendernos cuando sea público el expediente de SENASA, o ya estamos preparados con lo que hemos visto. Nosotros perdimos la capacidad de asombro. ¿En este gobierno? En este país, históricamente, ya nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Qué consejo tú le darías al presidente en esta situación que él está? Que siga apoyando a SENASA, que es importante que se entienda que SENASA no es un logro de este gobierno, sino que ha sido un logro de todos los gobiernos. Yo creo que este gobierno ha hecho importante colaboración con SENASA, que tratemos de sacar un poco de esa visión politizada y adanística de que todo comenzó hace 4 años, 5 años, y a la gente que confíe en SENASA. Yo sigo reiterando eso. Yo soy afiliado a SENASA y sigo en mi institución. SENASA no va a disminuir ningún derecho adquirido que esté establecido en el plan de servicios de salud. Eso no. Y los prestadores
que igual, que tenga la confianza de que va a recibir su pago en algún momento. Me parece un buen mensaje y correcto, porque mucha gente pudieran estar en este momento alarmado, preocupado de qué va a pasar con mi seguro, y puede incluso dejar de faltar alguna cita importante pensando que el seguro no la cubre. No, retirarse de la institución, retirarse, o lo que sea. Yo creo que SENASA no va a... estoy seguro que SENASA no va a colapsar, o el gobierno no va a permitir que colapse, porque estamos hablando de la ARS más importante del país. Bueno, yo de mi parte te agradezco, Chanel, el que no, te haya tomado el tiempo. La orden. Creo que ha sido tu participación más extensa después de todo esto. Sí, yo creo que sí, más pausada. Entiendo que aquellos tuiteros que fueron contratados para difamarte la tienen difícil ahora, no porque lo dejen de contratar. No, esa gente no la tienen difícil, porque acuérdate que no es un tema de racionalidad, sino de pago. O sea, sí, pero son sicarios. Sicarios digitales. Y el sicario no tiene... Financiado por funcionarios. Pero di los nombres. Bueno, como ese muchacho tenía un contrato con Bartolomé Pujarse, estaba en la óptica, Darío. Claro. Eso es público. Y eso es lo que hacen es sicariato moral. La verdad. Tú sabes que yo no tengo nada en contra de Darío. Al final es una persona ofreciendo su servicio. E incluso lo sigo, él me sigue a mí, nunca lo he visto. No tengo problema con él. Ahora, con quien yo sí tengo un tema es con Bartolomé. Una gente que haga eso, que destine fondos públicos para eso, se peleó en mi respeto por siempre. Lo que pasa, Milulio, es lo siguiente, mira. Si tú haces un contrato para que promocionen tu empresa y eso no, bueno, vamos a decir que no hay problema. El problema es que tú no puedes usar mis impuestos para atacarme. Imposible. ¿Tú entiendes? O sea, eso es inconcebible. Eso es. El que hace eso es capaz de violar a su hija. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para mí, a mí me avergüenza tener un funcionario público como ese señor, que ahora es embajador representándonos en ¿dónde que está? En la OASI. En la OASI. Tú lo ves con déjame yo callarme. Suéltalo ahí. Yo quisiera que el próximo encuentro con Chanel, aunque sigue siendo invitado cuantas veces él desee de su espacio, pero quisiera que fuera como un ambiente más bohemio de lo que a él le gusta, para charlar un poquito y que él nos cuente de sus historias. Yo estoy esperando que uno de ustedes falle aquí para sustituirlo. Iván. No, pues esto va a ser un centro de comando PLDista, desde que lo conté. Sí, Chanel, no digas relajando. Porque me han permitido un poco aclarar algunas cosas. He tratado de hacerlo con la mayor precisión y objetividad posible, y un poco también que la gente entienda los conceptos que tenemos detrás de la administración de riesgo, economía de la salud. Este no es un tema tampoco, aunque todo el mundo habló en su momento como si tuviera un expertise tremendo de lo que era esto. O sea, esto no es un tema tan fácil. Claro. Un abrazo a William. Ese sabe. Una recomendación de Chanel, por favor. William sabe de administración de riesgo. Yo digo que Gustavo Willamo debe ser entre los 8 o 10 dominicanos que más saben de administración de riesgo. Para que lo sepan. Una recomendación, Chanel, un gran lector. Sí, Chanel, tú eres un gran lector. Chanel, pero tú no ves muchas películas. No, déjeme decirle que miren, yo no sé, yo a veces reviso mi vida y digo, y fue el trabajo que me hizo cambiar a mí. Yo era apasionado del cine. Yo tengo años, ¿no? Yo iba al cine 2 y 3 veces. Pero ¿y cómo con esta gente que han cerrado todo? Incluso hasta la lectura, yo tengo que retomarla. Le he dicho a unos amigos que vamos a retomar la lectura, vamos a releer a Gramsci. Mira, Gramsci es importantísimo en estos tiempos, porque Gramsci explicó estos tiempos del punto de vista de los cambios culturales, de hegemonía cultural. A Julio no le gusta mucho Gramsci. Hemos tenido discusiones. Quien domina la cultura, domina la sociedad. Tenemos... un saludo a Santiago Matías. En el grupo de Patreon tenemos un grupo de la biblioteca que compartimos lecturas. Sí. Tenemos nuestro próximo encuentro y el tema es Jesús, relato o realidad. Con el pastor Víctor Medina, que va a estar invitado. Tenemos una invitación a ti. Perfecto. Porque ahí lo que hacemos es que tratamos un tema y en torno al tema, entonces recomendamos libros. Perfecto. Para que la gente lo lea. Así nadie se siente obligado a leer un libro en particular. Chanel, y aunque va el pastor, va a beber vinito. Ahora, un vinito. La discusión comienza después de la segunda. Lo voy a involucrar aquí. Chanel, ¿tú te gustaría formar parte de nuestro Patreon? Sí, claro. Eso es para rico.
No, para rico no. Tú no tienes que gastar un peso. No. Usted sería honorífico, patrón honorífico. Ah, no, pero claro que sí. Patrón honorífico, como muchos invitados que tenemos aquí. Usted entraría, claro desde hoy. Claro habla mucho. No, pero espérate. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Sí, para que después digan que no, que ese tipo me invitó. Me hizo estoy esperando que no me ha llegado ninguna notificación. Que por suerte, Chanel me escribió y ayer, y ahí fue que grabé su número. Y te dije que públicamente. Oye lo que dijo Chanel. Mira, para que tú sepas. Hablé con tus esclavos, voy para allá mañana. Qué abusado. Bueno, déjame poner aquí. Bienvenido, Chanel. Julio, en lo que tú haces eso, reiterar la felicitación. Lo hicimos esta mañana en la X, pero como él vino aquí, el amigo Raúl Ovalle, hay que felicitarlo porque es el nuevo director de Economía de la Pucamaima. De la Pucamaima, Raúl, una estrella. ¿Eso lo dijiste esta mañana? Lo dije esta mañana, pero quiero reiterarlo aquí porque él nos dio una entrevista muy buena. Claro, aquí. Porque tú lo mencionaste que había que invitarlo, pero yo no sabía que... Sí, director de Economía de la Pucamaima. Mira, qué duro. Felicidades, Raúl. Díaz en ese... Tú sabes que yo no estaba aquí para ese episodio. Buen relevo, pero me lo tiré completo. Muy bueno. Muy preparado. Pero tú estabas de viaje y no podías. ¿Y tú sabes quién lo recomendó a él? Andy Dawager. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Yo voy a aprovechar para recomendar, puede ser un TBT ya, pero este fin de semana vi Fórmula 1 con Brad Pitt. O sea, tenía como expectativas mixtas. O sea, es increíble que tú duraste 2 meses para ahorrarte $700 y ver en crack. No, loco, lo que pasa, honestamente, pero bueno, Joan Alonso es testigo, que siempre estábamos cuadrando porque la queríamos ir a ver junto al cine. Y como que siempre iba, bueno, este fin de semana yo no puedo, y esperando uno al otro, al final terminamos viéndonos los dos en dispositivos alternativos. Iván, según supe, hoy hubo un operativo de DICRIN con el tema de propiedad intelectual. Que se lo lleven a todos, son unos delincuentes. Por un tema de una demanda de Paramount y Netflix. Y yo creo que es al que te vende el tío. No, yo estoy en eso. Y también hacer una denuncia. La semana pasada, bueno, Julio y yo fuimos al cine. De corrupto denuncia. Sí, porque claro, yo también voy al cine. Fuimos al cine, pero de verdad que me quedé sin ganas de volver. Porque literalmente... Eso parecía un restaurante. La gente pasando... O sea, los camareros te paran al frente. Loco, se te instalan ahí. Fuimos nosotros. Pues loco, se lo instalaron, loco. Al frente y nosotros tratando de ver la película. Pero, y esto está pasando de verdad. O sea, yo pagué en la sala VIP, evidentemente. Uno paga casi $1,000 para que tú digas a la gente pidiendo, no, y tráemelo con que sé yo cuánto, que sé yo cuánto. Y ¿qué es esto? O sea, es una locura. Lo peor fue el tipo que nos tocó al lado, narrando la película entera. Eso también. No, el cine se ha dañado. Yo no vuelvo al cine. No. Ahora, para que uno... mi casa. Porque como yo he sido muy vocal con el cine antes, yo quiero explicar también que en esta tanda, que fueron 9:45, esas tandas cuando tú entras no dan anuncios. Lo que empiezan la película de una vez para que se termine lo más temprano posible. Entonces, simultáneamente cuando empieza la película, a esa hora... Ahí es que entra la gente. Ellos arrancan a tomar las órdenes. Y entonces... No se puede, señor. Porque en las otras películas, para ser justo, ellos entran cuando están dando anuncios. ¿Tú me entiendes? Pero en esta... pasó pero que Julio, oye, no debe ser. El cine es una experiencia. Claro, eso es lo que yo he hablado. Claro, y yo he estado de acuerdo contigo siempre. O sea, si tú me vas a vender cine, véndeme una experiencia. Porque eso se perdió. En mi casa tranquilo, eso la pausa, me visto como yo quiera, pido mi pizza. Bueno, yo subí un video a mis redes, señor. El video dura 1 minuto y medio. Y en el minuto y medio completo... Está la tipa parada, tomando la orden. No vuelvo al cine hasta que se tiene que ir. Y formalmente invitamos a Sumaya aquí. Mire, una preguntita de deporte, ¿tú no sigues? Pero ven acá, yo soy el deporte. O sea, no digo que... No es que yo sea el que más hace deporte, que yo trabajo con deporte. Sí, pero Chanel es de fútbol, Ustedes, señores. Yo soy de fútbol, sí. Bueno, yo no soy muy de fútbol. Y escogidita. Bueno, sí. Junior Caminero no va de temporada. Bien, ya confirmó que venía. Una pena. ¿Confirmó? Una pena que no viene. Señores, gracias, Chanel. A ustedes, muchas gracias. La verdad que siempre muy satisfactorio. Gracias, Chanel.